la palabra de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 5 hasta el versículo 15. ¿Ya? Ahí vamos a estar. Dice así la palabra del Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. He querido leer este texto completo para que ustedes sepan dónde estamos y en qué contexto vamos a estar. Pero yo quiero compartir con ustedes en esta tarde algo no muy extenso, algo breve, y solamente me voy a centrar en el versículo 9. Solo en el versículo 9, que dice, ¿cierto? Y lo voy a leer de nuevo para que ustedes sepan que vamos a estar ahí. Y dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y solo voy a rescatar 3 verdades de este versículo que quiero compartir completamente con ustedes. Esta oración es una oración universalmente conocida. Hay mucha gente, ¿cierto?, que cuando hace esta oración o la conoce, la mayoría de nosotros conocemos esta oración, mucha gente la ha transformado en un rezo. Quiero decir que esta oración el Señor Jesucristo la enseñó para darnos un modelo de cómo nosotros debemos comunicarnos con Dios. No necesariamente para que nosotros la usemos como un rezo, porque mucha gente lo hace, pero lo hace sin sentido, solamente en una vana repetición. Y de hecho, el propio Señor Jesucristo, cuando nos enseña la oración, dice: no uséis vanas repeticiones. Él nos está invitando a que nosotros repitamos esto. Por lo tanto, esto no debería ser un rezo repetitivo y sin sentido en nuestra vida. Probablemente, si usted lo ha escuchado en algún lugar, usted se ha unido a esta oración y lo ha repetido, pero cuando usted lo entiende, lo cree, sí vale la pena repetirlo, porque es una oración que el Señor Jesucristo enseñó, pero siempre y cuando cobre sentido en nosotros, porque si no, no tiene valor ni tiene importancia, queda en el pleno vacío. Además, y lo que yo quiero rescatar, y tomando el versículo 9, es que cuando nosotros, ¿cierto?, oramos, el propio Señor Jesucristo nos dice, y lo vamos a considerar en su propia palabra, cuando Él dice: vosotros pues, cuando oréis, oraréis así. Oraréis así. Qué importante es pensar en esto, meditar en ello, porque cuando miramos al comienzo de esta oración, la primera verdad que nosotros tenemos que rescatar es que esta oración expresa la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Y mire qué importante, porque hoy día, ¿cierto?, debemos rescatar esto.
lo estamos perdiendo o se está perdiendo. Cuando hablamos de Dios, debemos decir que su naturaleza, su esencia es ser... ¿Díganlo ustedes? ¿No? ¿Qué dice la oración? Ustedes se están yendo por los lados. Padre, su naturaleza es ser Padre. Eso dice el Señor Jesucristo cuando ora. Nunca nos invita a usar otro nombre sino que decir Padre. Porque la naturaleza de Dios es ser Padre. Dios es Padre. Cuando nosotros pensamos en su naturaleza de que Dios es Padre, quiero decir que cuando pensamos en ello, Aristóteles, el filósofo, dijo y llamó a Dios el mover inmovible. Hamlet dijo que Dios era el eterno desconocido. Arnold, un filósofo también de la Edad Media, lo llamó el eterno desconocido. Pero sabe, el Señor Jesucristo, solo en los evangelios, 4 libros, lo llamó 167 veces y lo llamó Padre. Porque esa es su naturaleza. Su naturaleza es ser Padre. ¿Sabe? Debemos decir que a través de la historia y sobre todo en nuestros días, ha existido un movimiento para quitar este nombre de Dios. Para borrar este nombre de Dios. De hecho, debemos decir que el irreverente, ¿cierto? El hombre, cuando quiere referirse a Dios, generalmente no le llama Padre. Le llama el compadre, el amigo, el de arriba, Don Hechu. Y es totalmente irreverente. Pero generalmente, y algunos, ¿cierto? No sé si es tiernamente, pero algunos dicen papito, oran, dicen papito, papi. Bueno, los venezolanos dirían así, ¿cierto? Oye, papi, ¿cierto? A lo mejor alguien estaría permitido, no sé, eso es cuento mío nomás, ¿ya? Pero ¿sabe usted que el irreverente usa estos términos? Y no para referirse a Dios como Padre. Quiere anular, y es un movimiento inconsciente de nuestros días que quiere anular, ¿cierto?, esta autoridad o este nombre que Dios tiene. Porque nosotros cuando vamos cambiando este nombre, vamos perdiendo, y quizás muchos de nosotros, aún siendo creyentes, no estamos conscientes que la imagen de Dios es de un Dios Padre. Incluso, ¿cierto?, cuando pensamos que este día va perdiendo fuerza, a veces hacemos la comparación y decimos, hablando de su naturaleza, decimos que Dios es como un padre, tratando de asemejar a Dios con la imagen que nosotros tenemos como padres. Y decimos y hacemos una comparación de nosotros. Dios es como un padre. Pero quiero decirle que ese es un error. Porque Dios, en su naturaleza, Él es Padre. Amén. Y si nosotros nos comparamos y queremos hacer una comparación como padres, deberíamos decir, nosotros debemos ser padres como Dios es Padre con nosotros. Y no que nosotros, siendo Padre, Dios es como nosotros, porque eso es totalmente satánico. No es de Dios. Porque Él es Padre. Su naturaleza, el Señor Jesucristo lo ha reconocido y Él ha dicho, Dios el Padre. Cuando ustedes oren, deben referirse al Padre como el Padre, Padre nuestro. En la oración. Y debemos pensarlo. Hoy día, ¿cierto?, debo decir con mucha vergüenza humana, queriendo borrar esta naturaleza de Dios el Padre,
Hay algunos que incluso dicen que Dios no es hombre, que Dios es mujer. O algunos dicen Dios no es mujer ni hombre, Dios no es nada. Entonces, incluso desde la antigüedad, en forma inconsciente, algunos que creen en Dios dicen, bueno, hemos llamado a Dios la Madre Tierra. Hay movimientos que han surgido de verdad, quieren borrar, porque dicen, bueno, hoy día el movimiento feminista dice, hoy si llamamos a Dios Padre, estamos diciendo que es un hombre. Por lo tanto, estamos validando el machismo. Pero quiero decirle que esa es una brutalidad. Esa es una ignorancia de lo que Dios realmente es. De hecho, la teología, que no necesariamente tiene que ver con el cristianismo, dice que si llamar a Dios por Padre hoy día es un pecado de idolatría, porque sería estar adorando, ¿cierto?, a un hombre. Y sería un pecado de idolatría. Porque cuando quieren ver a Dios, dicen que ven a Dios en la madre tierra, dicen que ven a Dios sobre las nubes, dicen que ven a Dios como un espíritu. Pero nosotros debemos aprender a ver a Dios como nuestro Padre. La paternidad divina, sin duda que es el reflejo de nuestra paternidad humana. Recuerden, no la paternidad humana para entender la paternidad divina. Dios no es como un padre, Dios es un Padre. Así dice el Señor Jesucristo. Cuando oréis, vas a orar con Él como Padre. Segunda cosa, cuando pensamos en Dios como Padre, ¿cierto?, debemos pensar, ¿cierto?, en esta verdad y decir que cuando nosotros entendemos que Dios es nuestro Padre, debemos decir que Él como Padre tiene cuidado de nosotros. Él nos cuida de nosotros. Qué glorioso es eso. Amén. Pensar en el cuidado de Dios. Muy importante. Cuando pensamos en ese cuidado paternal, y recuerden, no como el hombre, no humano, sino la idea de Dios para nosotros. Él nos va a cuidar como un padre cuida a sus hijos. Y como padre, Él tiene la responsabilidad de cuidar a sus hijos. Dios, ¿cierto? Debo decir, muy importante esto, quiero que usted lo entienda, Dios no es padre de todos. Dios no es padre de todos. Ay, hay algunos que van a luchar conmigo ahí, pero estoy diciendo lo que dice la Biblia. ¿Saben? Dice que Dios no es padre de todo. Hay algunos que dicen, sí, Dios es padre de todo, porque Él es creador y hizo todas las cosas. Cuando uno hace una mirada así, podría decir, sí, pero no es tan verdad. Porque sin duda que Dios es creador y hizo todas las cosas. Y entre todas las cosas que hizo el cielo, la tierra, el mar, hizo los árboles, las flores, hizo los animales, las aves, hizo al hombre. Y sin duda que cuando pensamos como Dios, debemos decir, Dios es creador. Dios es creador. Por lo tanto, ¿cierto?, como creador, todos nosotros, incluso el hombre, somos criaturas de Él. Pero debo decir que nadie, y quiero partir de ahí, ningún animal puede llamar a Dios por Padre. Ningún caballo, ninguna vaca, ningún perro, ningún gato puede llamar a Dios por Padre. Es algo exclusivo. Ahora es tan exclusivo que la Biblia dice que Dios no es Padre de todos. Juan 8:44. Vamos allá. Juan 8:44 dice,
Leámoslo. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aún más, Juan, unos capítulos antes, capítulo 1, versículo 12, por favor, quédese con esto en su mente. Es muy importante que usted lo entienda. Juan 8:44, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oye, Dios es Padre por naturaleza, pero no es Padre de todos. Aun cuando la gente quiere decir Dios es creador de todo, pero eso no significa que es Padre de todos. Aún más, cuando la Biblia habla del hombre, de nosotros, dice que hay unos que son hijos del diablo. Dice Juan 8:44, vosotros sois hijos del diablo. Aún más dice que la calidad de hijo, Juan, cuando habla de la calidad de hijo, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una condición para ser hijo de Dios. Hay que creer. Gálatas, capítulo 3, versículo 26, para ordenar y fortalecer esta idea. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Saben? La paternidad universal de Dios no es algo real. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos del cuidado de Dios, decimos que Dios es responsable de cuidar a sus hijos. Quédense con esta idea en su mente. Háganla a un lado, seguimos en la idea del tema. No solamente Dios va a proveer para los suyos y los va a cuidar, sino también dice la palabra, y bueno, quiero volver a Mateo capítulo 6, no se pierdan de ahí, ¿ya? Dice, ayúdenme a buscar lo que ya me perdí. Dice que cuando nosotros oramos y vamos al Padre para ver su provisión, dice que el Padre, antes que nosotros le pidamos, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Versículo, ayúdenme a buscar, ustedes ahí están en su Biblia. Dice que Él sabe de nuestra necesidad. Ya, ahí está. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes que usted le pida, Él ya sabe su necesidad. Dios es un Dios proveedor y Él cuida de sus hijos. Es un Padre responsable. Pero no solamente es un Padre responsable, también es un Padre que corrige. Él también corrige. Él va a disciplinar a los suyos, ¿cierto? Él es un Padre que da corrección y Él sabe, ¿cierto? Porque como Padre sabe corregirnos a nosotros como hijos de Dios, a los que han creído en Él, los que le han recibido como su Padre y no son hijos del diablo. Recuerden, y solo quiero mencionarlo, 1 de Juan capítulo 4 versículo 8, dice que Dios es amor. Qué lindo es esto, ¿cierto? Sin duda que hay que pensar en este pasaje, porque cuando alguien piensa en que Dios es amor, sin duda que la Biblia está llena que Dios ama al pecador. Pero 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 dice que Dios es amor, y ese amor es un amor exclusivo para sus hijos. Porque si usted sigue leyendo, dice que Dios disciplina ¿a quién? A
ama. O sea, lo corrige. Y por lo tanto, a veces también, cuando nos portamos mal, cuando tomamos malas decisiones, porque recuerden que Dios nunca va a atentar contra sus hijos. La palabra en Mateo dice que cuando le pedimos pan, Él no nos da piedras. Cuando le pedimos pescado, dice que Él no nos da una serpiente. Y dice que Dios es bueno con sus hijos porque Él sabe dar buenas dádivas. Él siempre da cosas buenas. Todo lo que recibimos de mal y que usted dice, no, Dios me está castigando, Dios está enojado conmigo, usted tiene que pensar en su corazón y decir, algo mal estoy haciendo. ¿Por qué estoy cosechando algo mal? Porque a veces, cuando pecamos, Dios puede perdonar nuestras ofensas. Dios perdona nuestros pecados. Pero lo que Dios nunca puede borrar es la consecuencia de nuestro pecado. Y tenemos que hacernos responsables y tenemos que asumirla en nuestra vida. Si nos equivocamos porque tomamos malas decisiones, cada uno debemos asumir eso. Y no podemos pasarle la cuenta a Dios. Porque Él nos advierte en su palabra y nos enseña para que nosotros podamos entender cuál es el camino que debemos seguir con Él. Por lo tanto, no solamente es provisión, también es corrección, pero también debemos decir que Dios no solamente es corrección, sino también es compasión. Versículo 8, volvamos al versículo 8 de Mateo capítulo 6. Y estoy yendo bien rápido. Los que me conocen saben que estoy yendo rápido. Sí. Por favor, para que las visitas no se lleven una mala imagen de mí. Este caballero que habla. Dice que Dios no solamente es provisión, también es corrección, pero también es compasión. Dice, Dios sabe, antes que nosotros le pidamos. Él como hijos, ¿cierto? Él siempre está pensando compasivamente de cada uno de nosotros. Por eso también la oración dice que el Señor, ¿cierto?, va a contestar nuestra oración. Él siempre va a responder nuestra oración. El propio Señor Jesucristo nos dijo, todo lo que pidáis en mi nombre, el Padre os lo dará. Por lo tanto, no solamente es provisión, corrección, sino también compasión y finalmente compañerismo. El Padre jamás nos deja. Él siempre tiene sus ojos puestos sobre cada uno de sus hijos. Él sabe dónde nos movemos, Él sabe dónde estamos, cómo estamos viviendo. Él siempre está preocupado y nunca quita su vista de nosotros. Él nos ha prometido a nosotros, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él siempre está contigo. Él nunca te deja. Él es un compañero fiel. Él es un compañero real que está contigo. Si tú eres su hijo, recuerda, Dios es amor, pero Dios es amor para sus hijos. Sin duda que el alma al mundo perdido, la palabra así lo enseña, pero si hay un amor particular, y me gusta hacerlo, no podemos tomarlo por el tiempo, pero hay una idea en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla como padre a Israel, dice, tú eres la niña de mis ojos, la que tiene toda la atención. Eso somos nosotros para Dios. Pero también, como hemos dicho, ¿cierto? Como hemos dicho, Dios es Padre porque su naturaleza es ser Padre, es paternal. También hemos dicho que Dios tiene cuidado de nosotros. Y finalmente, debemos decir, ¿cierto? Y volvamos a Mateo capítulo 6, versículo 9, debemos decir que Dios, como Padre, es exaltado. Es exaltado. Dice el versículo
9, nosotros pues oraréis, sí, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Sabe usted y yo? Debemos santificar el nombre de Dios. Y cuando hablamos el nombre de Dios, estamos hablando, cuando decimos santificar el nombre de Dios, estamos diciendo que nosotros debemos hablar con reverencia del nombre de Dios. Y debemos reconocerle, debemos reverenciarle y debemos confiar en su nombre. Y hay un nombre que es el nombre de Dios. Un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre, y que es importante lo que está diciendo Jesús en esta oración. Hay un nombre que es sobre todo nombre, y hay un nombre que un día toda rodilla se doblará ante él, y toda lengua confesará que es Jesús. Miren, no hay nombre para el Padre más importante, porque Él es Dios. No hay nombre más importante para Dios que el nombre de Jesús. Oye, cuando pensamos en Jesús, Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Pero debemos recordar que Dios es uno solo. Así dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Oye Israel, versículo 1 o versículo 4. Ya me olvido. 4, perdón, ahí está. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Jesucristo dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. No hay diferencia. El Padre dice en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, no hay otro nombre dado a los hombres. Está hablando de Jesús. Y si nosotros queremos reverenciar al Padre, dice que debemos santificar su nombre. Y ese nombre es el nombre de Jesús. Juan 17:6. Ese lo vamos a mirar, que es lo que ustedes tienen. Juan 17:6 dice, Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra, tu nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Filipenses capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo. Dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este nombre es Jesús. De hecho, Juan escribió y dijo en Juan 14:6, dice que Jesús, el nombre, es el único que puede conectarnos con el Padre. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otro nombre. Aquí pueden existir miles de personas, miles de ideas, pero no hay otro nombre que el nombre de Jesús. Y cuando hablamos dice, sea santificado tu nombre. El Padre es santificado en el nombre de Cristo. De hecho, dice, cuando oremos, y nuestra oración no va a tener validez, no va a cobrar sentido, hasta que nosotros lo pidamos. Y lo pidamos en el nombre de Dios. ¿Y cuál es ese nombre? Jesús. Porque Él dice, todo lo que pidiereis en mi nombre, el Padre os dará. Volvamos atrás un poco. Estamos terminando. 3 ideas, ¿cierto? La naturaleza de Dios es ser Padre. Él cuida de sus hijos.
necesario que nosotros le exaltemos y le exaltemos en su nombre como Padre. En Jesús debe ser santificado. Pero para eso necesitamos reconocernos como hijos de Dios. Y la palabra dice que todos nosotros podemos ser creación de Dios, pero no todos podemos llamarle Padre como creación. Pero aún más el hombre, cuando se refiere al hombre, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 8:44, volvamos ahí. De vuestro padre el diablo. Quiero decir que aquí puede haber personas que son hijos del diablo, sin saberlo, inconscientemente. Porque dice que los hijos de Dios son aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador personal y han creído en Jesús y lo han declarado como el único nombre que es dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre. Amén. El Padre se santifica en el nombre de Jesús. Por eso quiero decirte a ti, yo no soy Dios. Yo soy un pecador como tú, y a lo mejor más pecador que tú, no lo sé. Pero quiero decirte que la Biblia, cuando habla de nosotros, dice que todos nosotros somos pecadores. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están echados fuera de su presencia. Dice que aún más, Romanos en el capítulo 3, versículo 10 dice: no hay justo ni aún uno. No hay nadie que sea bueno. A veces nos creemos buenos porque hacemos cosas buenas, pero eso no nos hace completamente buenos. Porque quizás, como te dije en la mañana, pecado es todo lo que Dios nunca pensaría, diría o haría. Y a lo mejor si tú has hecho algo que Dios nunca pensaría, a lo mejor tú has hecho algo que Dios nunca diría, y a lo mejor tú has hecho algo que Dios nunca hubiese hecho. Si tú has hecho eso, quiero decir que tú eres un pecador. Y como pecador, tú estás perdido. No puedes llamar a Dios Padre. Necesitas creer en el nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre que es Jesucristo. Porque dice que Él es el único que puede llevarte y conectarte con el Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, puede venir al Padre si no es por mí. Juan decía: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Mira, Pablo escribió en Efesios 2, 8 y 9 que la salvación es por gracia y es el regalo del Señor Jesucristo cuando murió en la cruz por nosotros. Y dice en el verso 9: no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada que yo pueda hacer en la cual pueda gloriarme y decir: yo soy tan bueno que soy salvo por las mías. Me salvo solo. No hay nadie que pueda salvarse solo. Necesita este nombre en el cual el Padre se santifica. Y ese nombre es Jesús. Y tú necesitas creer en Él. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Juan, en 1 de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios quiere que tú seas su hijo. Él quiere que tú le llames como Padre, que tú le reconozcas como Padre. De hecho, dice en Apocalipsis 3:20, termino con esto: he aquí,
y él, este Juan, ese Juan que dijo, mas a todos los que le recibieron, los que escucharon el llamado de Dios el Padre, Él quiere ser tu Padre. Amén. Él quiere que tú seas su hijo. Amén. Pero ahora la pregunta es, ¿tú quieres ser su hijo? ¿Tú quieres recibirle en tu corazón y decirle en ese nombre que es sobre todo nombre? Señor, yo te recibo, sé que soy pecador y que no puedo alcanzar mi propia salvación, que es Jesucristo quien me da y me permite ser llamado tu hijo. Dios, gracias damos por tu palabra.